Desde los albores de la humanidad, siempre hemos buscado respuestas a las grandes preguntas de la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Pero, en medio de estas preguntas, surge una pregunta que resuena a lo largo de la historia. ¿Quiénes son los Anunnakis? Atravesando el tiempo, estos antiguos dioses sumerios desafían nuestra comprensión de lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Escondidos en tablillas antiguas, escritas en un idioma que apenas recientemente hemos comenzado a descifrar, se encuentran los secretos de estos seres. Sus historias, llenas de misterio, parecen llamarnos a algo mucho más grande de lo que imaginamos. El impacto de los textos sumerios fue profundo. Cuando los arqueólogos desenterraron las antiguas ciudades de Mesopotamia, no esperaban encontrar relatos tan detallados de una civilización tan avanzada. Y, entre estas historias, los Anunnakis emergen como protagonistas. ¿Pero qué representan? ¿Eran dioses? ¿Reyes? ¿O hay algo más detrás de estas enigmáticas figuras? A medida que exploramos estas antiguas escrituras, nos damos cuenta de que el misterio de la historia de los Anunnakis apenas ha comenzado a desvelarse. Lo que hace que todo sea aún más intrigante es la fascinación moderna por esta antigua historia. Hay quienes creen que los Anunnaki son más que simples mitos, que sus leyendas se basan en hechos ocultos, camuflados a lo largo de los siglos. Los teóricos de la conspiración y los investigadores alternativos han profundizado en estos relatos, sugiriendo que pueden contener la clave para comprender la creación misma de la raza humana. Y aquí estamos, en el siglo XXI, todavía cautivados por estas antiguas historias que parecen tener el poder de moldear la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y, mientras profundizamos en estas curiosidades de la historia, es imposible no preguntarse, ¿hasta dónde llega la verdad y dónde comienza la ficción? Cada descubrimiento, cada trozo de arcilla revelado, nos lleva a más preguntas. ¿Podría ser que, al final, los Anunnaki traten de algo más grande, algo que redefine por completo el enigma de la historia humana? Este es el misterio que comenzaremos a desentrañar ahora. La mitología sumeria es uno de los legados más antiguos de la humanidad, un conjunto de creencias que han dado forma a las civilizaciones durante milenios. En el centro de esta rica cultura se encuentran los Anunnaki, figuras divinas que, según los informes, gobernaron tanto el cielo como la tierra. Fueron descritos como dioses poderosos, pero con una conexión directa con los humanos. Estos seres no eran solo observadores distantes, sino que desempeñaron un papel activo en la creación y organización del mundo. Y, por muy alejada que parezca de nuestra realidad, el misterio de su historia sigue siendo fascinante. Dentro de la mitología, los Anunnaki eran responsables del orden en el universo, un concepto que resuena en varias otras religiones y mitos de todo el mundo. Sumeria, con su compleja cosmogonía, veía a estos dioses como mantenedores del equilibrio, intermediarios entre los cielos y la tierra. Sin embargo, la parte más intrigante de esta narrativa es el papel de estos dioses en la creación del mundo mismo y de la humanidad. Según textos antiguos, fue a través de los Anunnaki que el cosmos se organizó y la vida, tal como la conocemos, comenzó a florecer. Estos relatos antiguos fueron descubiertos en tablillas de arcilla, escritas en cuneiforme, uno de los primeros sistemas de escritura conocidos. La interpretación de estos textos abrió puertas a una comprensión más profunda de la relación que los antiguos sumerios tenían con sus dioses. Es curioso observar cómo los mitos sumerios sobre los Anunnaki reflejan la necesidad humana de explicar lo inexplicable. Después de todo, estas historias son tanto un reflejo de su época como de una búsqueda eterna de respuestas sobre los orígenes de la vida y el universo. Con cada paso que damos para descifrar estas historias, surgen más preguntas. ¿Cómo estuvieron estas figuras divinas tan fuertemente conectadas con la creación del mundo?
¿qué hace que los Anunnaki sean tan centrales para la mitología sumeria? Y, lo que es más importante, ¿por qué estas historias resuenan con tanta fuerza hoy en día, alimentando teorías que van mucho más allá de la mitología? Este es el enigma de la historia que comienza a revelarse a medida que exploramos más profundamente el papel de estos dioses en la creación de la humanidad. Entre los mitos antiguos, pocos son tan impactantes como la idea de que los Anunnaki fueron los verdaderos creadores de la humanidad. Según los relatos sumerios, estos seres no solo dieron forma al mundo, sino también a la propia raza humana. La figura central de esta narrativa es Enki, uno de los principales dioses Anunnaki, quien, al mezclar arcilla con el aliento divino, dio origen al hombre. Esta historia es más que un relato de la creación. Sugiere una relación íntima entre dioses y humanos, un vínculo que trasciende el tiempo. La creación de la humanidad por los Anunnaki también plantea preguntas fascinantes. Comparado con otros mitos de la creación, como el Génesis bíblico o los relatos griegos, la participación de los Anunnaki trae una diferencia notable. La idea de que fuimos creados no por amor o por pura divinidad, sino como una necesidad, como seres destinados al trabajo. Según textos antiguos, los Anunnaki crearon a los humanos para que les sirvieran, como esclavos de los dioses. Esto arroja una sombra sobre nuestros orígenes, una idea que intriga y al mismo tiempo desafía nuestra percepción de la creación divina. Las similitudes entre los mitos de la creación en todo el mundo son sorprendentes. En cierto modo, la historia de los Anunnaki resuena con la narrativa de otras culturas, lo que plantea la pregunta: ¿hay una verdad común escondida en estos relatos? La idea de que seres poderosos, provenientes de otros lugares, interfirieron directamente en la evolución de la humanidad es un misterio que permanece hasta el día de hoy. Quizás, en el fondo, la humanidad siempre haya buscado explicaciones para su existencia que trasciendan el simple azar, ya sea por la curiosidad del relato o por el enigma de la historia que representa esta narrativa. Una cosa es segura: la idea de los Anunnakis como creadores nos obliga a repensar nuestro lugar en el universo. ¿Estamos creados solo para servir? ¿O hay algo más profundo y misterioso en nuestro origen? A medida que exploramos estas historias, encontramos pistas que nos llevan más profundamente al enigma de la creación. Y es precisamente en esta búsqueda donde el próximo misterio comienza a revelarse. Entre las diversas teorías de conspiración que circulan sobre los Anunnaki, quizás la más fascinante es que estos seres no eran dioses, sino extraterrestres. La persona que llevó esta idea al centro de las discusiones fue Zecharia Sitchin, un investigador que interpretó los textos sumerios de una manera que sugería que los Anunnaki eran, de hecho, visitantes de otro planeta. Sitchin creía que llegaron a la Tierra hace miles de años, trayendo consigo conocimientos avanzados que dieron forma a la civilización humana. Es una teoría audaz, que despierta tanto curiosidad como escepticismo. La teoría de Sitchin ganó fuerza principalmente porque ofrece una explicación alternativa para muchos misterios antiguos. ¿Cómo pudo una civilización como Sumeria, tan avanzada en astronomía, matemáticas e ingeniería, surgir tan temprano en la historia de la humanidad? Según él, los Anunnakis trajeron este conocimiento desde fuera de nuestro planeta, creando así un vínculo entre nosotros y una raza extraterrestre. El misterio de la historia comienza a tomar nuevos contornos, mezclando ciencia, mitología y pura especulación. Para muchos, esta hipótesis parece ser una respuesta más plausible que las explicaciones convencionales. Sin embargo, la idea de los Anunnaki como extraterrestres no es universalmente aceptada. La mayoría de los estudiosos ven estas teorías como distorsiones de textos antiguos, afirmando que los sumerios utilizaban figuras mitológicas para explicar los fenómenos naturales y sociales. Aún así,
La teoría del antiguo astronauta continúa cautivando a millones de personas en todo el mundo, especialmente con la ayuda de los medios y documentales que presentan estas ideas de manera provocativa. Quizás, en el fondo, el deseo de creer que no estamos solos en el universo sea lo que mantiene viva esta teoría. ¿Hecho o conspiración? Lo que realmente respalda esta teoría es nuestra propia búsqueda de respuestas a los enigmas de la historia. Después de todo, cuando nos enfrentamos a lo desconocido, tendemos a crear narrativas que nos reconfortan o desafían. Los Anunnaki, desde esta perspectiva, no son solo seres antiguos, sino un puente entre el pasado y el futuro, entre lo que sabemos y lo que aún podemos descubrir. Pero, ¿estamos dispuestos a aceptar esta visión? ¿O hay algo más profundo en las historias que cuentan sobre los Anunnaki? La arqueología es una de las pocas herramientas que tenemos para intentar descubrir el pasado. Y en el caso de los Anunnaki, lo que los arqueólogos han descubierto en la antigua Sumer es fascinante. Las excavaciones realizadas a lo largo del siglo XX revelaron un tesoro de tablillas de arcilla, templos y ciudades enteras, con evidencia de una civilización avanzada. Entre estos descubrimientos hay informes de dioses poderosos, incluidos los Anunnaki, descritos como los verdaderos gobernantes de los cielos y la tierra. Pero estos descubrimientos realmente apoyan la idea de que estos dioses podrían ser seres de otro mundo. Las tablillas de arcilla, escritas en escritura cuneiforme, ofrecen una visión detallada de la sociedad sumeria, incluida su religión, cultura y tecnología. Entre estos textos aparecen los nombres e historias de los Anunnaki, siempre descritos como figuras imponentes y divinas. Sin embargo, lo interesante es que a medida que se traducen más tablillas, las descripciones sobre los Anunnaki se vuelven aún más complejas. No son solo dioses lejanos, sino personajes con personalidades, conflictos y, sorprendentemente, una conexión íntima con los humanos. Esto hace que el misterio de la historia gane nuevas capas de complejidad. Pero, como toda buena historia, lo que se encuentra en las excavaciones no siempre responde a todas las preguntas. Muchos de los artefactos, como esculturas y relieves, se interpretan de diferentes maneras. Algunos estudiosos las ven solo como representaciones simbólicas, mientras que otros, especialmente los teóricos de la conspiración, creen que estas imágenes son una clara evidencia de una intervención extraterrestre. La historia de la arqueología está llena de controversias, y en el caso de los Anunnakis, esto no es diferente. Es un campo donde los hechos arqueológicos y las interpretaciones mitológicas se cruzan de manera desconcertante, y así la arqueología sigue aportando pistas valiosas, pero también abre nuevas preguntas. ¿Hasta qué punto los descubrimientos confirman o refutan las teorías sobre los Anunnaki? Y, lo más importante, ¿qué nos dicen estos descubrimientos sobre la relación entre humanos y dioses en la antigüedad? Quizás al observar estas reliquias del pasado, podamos comprender mejor el enigma de la historia y el papel que desempeñaron estos seres en la creación del mundo tal como lo conocemos. Y a medida que se realicen nuevas excavaciones, ¿quién sabe qué más se revelará? La escritura cuneiforme, el primer sistema de escritura del mundo, es uno de los mayores legados de la civilización sumeria. En las delicadas marcas dejadas en las tablillas de arcilla se encuentra la clave para comprender la vida, la religión y las historias de los pueblos antiguos. Es a través de este escrito que llegamos a conocer a los Anunnaki. Pero descifrar los secretos de estas tabletas no es una tarea sencilla. Cada símbolo, cada línea, revela no solo palabras, sino un enigma de la historia que abarca milenios. ¿Qué está realmente escrito en las tablillas sobre los Anunnaki? Los textos cuneiformes que mencionan a los Anunnaki son increíblemente detallados, pero al mismo tiempo están envueltos en un velo de misterio. Algunas descripciones parecen retratar a estos seres como dioses benévolos, mientras que otras
los muestran como poderosos y a veces crueles. La escritura, utilizada a menudo para registrar transacciones comerciales y acontecimientos diarios, también contenía mitos y leyendas. En el caso de los Anunnaki, estos textos se convirtieron en una ventana a lo desconocido. Con cada tablilla desenterrada, descubrimos nuevas capas del enigma de la historia, y las traducciones solo aumentan la fascinación por estos seres antiguos. La tarea de descifrar la escritura cuneiforme no fue fácil. A los eruditos les llevó años dominar los patrones y símbolos utilizados por los antiguos sumerios. Y, aún hoy, todavía quedan fragmentos sin traducir o incompletos. El proceso es lento pero gratificante. Cada nueva traducción saca a la luz información valiosa que ayuda a armar el rompecabezas de la historia de los Anunnakis. Sin embargo, estas traducciones no siempre ofrecen respuestas claras, lo que solo intensifica el misterio que rodea a estos seres. Cuanto más aprendemos, más preguntas surgen. Finalmente, la escritura cuneiforme ofrece una visión intrigante de la antigua Sumeria y su relación con los Anunnaki. Pero, ¿contienen estos textos algo más que mitos? ¿Hay algo escondido entre líneas que aún no hayamos descubierto? Quizás las respuestas que buscamos estén escondidas en alguna tableta olvidada, esperando ser traducidas. Y a medida que continuamos explorando estos antiguos secretos, el enigma de la historia de los Anunnaki se hace cada vez más profundo. Una de las teorías más controvertidas e intrigantes relacionadas con los Anunnaki es la idea de que no solo crearon a la humanidad, sino que lo hicieron mediante manipulación genética. Según algunos textos antiguos e interpretaciones modernas, los Anunnakis alteraron el ADN de los humanos primitivos para crear una raza más avanzada. Esto plantea profundas preguntas sobre los orígenes de nuestra especie. ¿Será que la humanidad fue fabricada por seres de otro mundo? Y si es así, ¿cuál fue el verdadero propósito de esta creación? El misterio de la historia adquiere una nueva dimensión con esta idea. La teoría de que los Anunnaki manipularon genéticamente a los primeros humanos sugiere que fuimos creados con un propósito claro: servir a estos dioses como trabajadores o, como dicen algunos, esclavos. Esta visión arroja una sombra sobre nuestros orígenes, desafiando la idea de que los seres humanos evolucionaron de forma natural. Según los defensores de esta teoría, los Anunnaki necesitaban una fuerza laboral capaz de realizar tareas complejas en la Tierra, y la modificación genética era la solución. Es un concepto que mezcla ciencia ficción con mitología, creando una historia enigma que desafía las explicaciones convencionales. Comparar esta teoría con otras narrativas de la creación en todo el mundo solo aumenta la fascinación. En Génesis, por ejemplo, Adán y Eva fueron creados directamente por Dios. En la mitología sumeria, la creación de la humanidad fue el resultado de un proceso científico, casi tecnológico. Este contraste entre divinidad pura e interferencia tecnológica genera un debate interesante. ¿Podríamos ser el resultado de un experimento extraterrestre? ¿O es esta historia solo una forma simbólica de describir nuestra evolución? La curiosidad de la historia nos lleva a explorar estas posibilidades de maneras cada vez más profundas. Si la manipulación genética es cierta, se abre un vasto campo de cuestiones éticas y filosóficas. ¿Cuál sería nuestro verdadero propósito? ¿Seguimos controlados de alguna manera por quienes nos crearon? La teoría de la creación genética sitúa a los Anunnaki en una posición de poder absoluto sobre la humanidad, un concepto que provoca tanto miedo como fascinación. Y a medida que profundizamos en este enigma, surgen nuevas teorías que cuestionan cuánto sabemos realmente sobre nuestros propios orígenes. Dentro de la mitología sumeria, el conflicto entre Enki y Enlil es uno de los aspectos más fascinantes. Enki, el dios de la sabiduría y creador de la humanidad,
a menudo se presenta como un ser compasivo dispuesto a ayudar a los humanos. Enlil, su hermano, es el dios del aire y las tormentas, y su postura severa hacia los seres humanos revela un contraste intrigante entre estos dos grandes dioses Anunnaki. Este conflicto parece reflejar tensiones humanas entre progreso y control, libertad y opresión. El misterio de la historia se intensifica cuando miramos este choque. Según textos antiguos, Enlil se mostraba escéptico sobre la creación de la humanidad, creyendo que los seres humanos eran imperfectos y problemáticos. Enki, por su parte, creía en el potencial de la raza humana, creándola con la intención de liberarla de la servidumbre. El enfrentamiento entre estos dos dioses representó una lucha por el destino de la humanidad. De este conflicto surgen varias leyendas sobre cómo los Anunnaki interactuaban con los humanos y, a menudo, interferían en sus destinos. El enigma de la historia se profundiza con estas disputas divinas. El papel de Enki y Enlil en la mitología sumeria plantea preguntas universales. ¿Podría ser este conflicto una metáfora de los desafíos que enfrentamos como especie? Enki, el dios de la sabiduría, podría simbolizar el deseo humano de conocimiento y libertad, mientras que Enlil representaría las fuerzas que nos controlan y limitan. La curiosidad de la historia sugiere que estas figuras mitológicas no son solo personajes de leyendas antiguas, sino reflejos de dilemas que siguen resonando en la actualidad. ¿Qué podemos aprender de esta eterna batalla entre progreso y autoridad? A medida que exploramos este conflicto más profundamente, nos damos cuenta de que va más allá de los dioses y toca la esencia de la humanidad. ¿Qué querían realmente los Anunnaki con la creación de la humanidad? ¿Qué revela el conflicto entre Enki y Enlil sobre nuestra propia naturaleza? Estas preguntas, que resuenan a través de los tiempos, continúan provocándonos mientras intentamos descifrar el enigma de nuestra propia historia. Y mientras reflexionamos sobre estos dioses, comenzamos a prepararnos para el próximo capítulo de este fascinante viaje. Los Anunnaki no eran solo dioses míticos en Sumer, fueron vistos como los fundadores de la civilización misma. Según textos antiguos, la civilización sumeria, una de las más avanzadas de su época, estuvo directamente influenciada por estos seres. Se cree que los Anunnaki no solo crearon a la humanidad, sino que también ofrecieron a los sumerios conocimientos en áreas como la astronomía, la agricultura y la ingeniería. El surgimiento de Sumeria como centro de innovación y cultura está profundamente conectado con la presencia de los Anunnaki. ¿Podría ser esto una prueba de que una fuerza externa guió el desarrollo humano? Los avances tecnológicos y culturales de Sumer todavía impresionan a los estudiosos modernos. Lo que hace que esta civilización sea tan especial es el hecho de que surgió aparentemente de forma abrupta, con un sistema de escritura avanzado, ciudades complejas y un profundo conocimiento de las estrellas. Esto plantea la pregunta: ¿cómo pudo una civilización tan antigua desarrollar tales habilidades? Muchos creen que esta influencia provino de los Anunnaki, seres que compartieron sus conocimientos con la humanidad, dando forma al futuro del mundo. El misterio de la historia parece estar entrelazado con el progreso de los sumerios. La relación entre los sumerios y los Anunnaki era compleja. Los dioses eran adorados pero también temidos, y sus historias impregnaban todos los ámbitos de la vida sumeria. Los zigurats, imponentes templos construidos en honor a estos dioses, son prueba tangible de esta devoción. Al caminar por las ruinas de estas antiguas ciudades, es fácil imaginar el papel central que desempeñaron los Anunnaki en la vida cotidiana de la gente. El enigma de la historia aquí no se trata solo de la tecnología o el conocimiento, sino de la influencia cultural y espiritual que estos dioses ejercen hasta el día de hoy. Con esto, la pregunta permanece: ¿habría alcanzado la civilización sumeria su apogeo sin la ayuda de los Anunnakis?
¿O eran estos dioses solo una representación simbólica del progreso humano? Al reflexionar sobre la grandeza de esta civilización, nos damos cuenta de que todavía hay mucho que aprender sobre el impacto de los Anunnaki en el desarrollo de la humanidad. Y a medida que exploramos esta conexión, comenzamos a preguntarnos sobre el papel de estos seres en otras civilizaciones antiguas. Cuando hablamos de los Anunnaki, normalmente pensamos en Sumer. Sin embargo, hay quienes creen que estos dioses también tuvieron una fuerte influencia en el antiguo Egipto. La arquitectura monumental de Egipto, los complejos sistemas religiosos y el profundo conocimiento astronómico plantean la pregunta: ¿estuvieron los Anunnaki también presentes en las orillas del Nilo? La posibilidad de una conexión entre estas civilizaciones y estos seres antiguos añade una capa intrigante al misterio de la historia. ¿Podrían los Anunnaki haber ayudado a dar forma a más de una civilización antigua? La evidencia sugiere que algunas prácticas religiosas egipcias pueden haber sido influenciadas por los Anunnaki. El panteón de dioses egipcio, al igual que los sumerios, era vasto y estaba lleno de figuras divinas que interactuaban directamente con los mortales. Además, la precisión de las construcciones egipcias, como las pirámides, desafía las explicaciones convencionales. Muchos teóricos creen que estas estructuras solo podrían haberse construido con la ayuda de tecnologías avanzadas, tal vez traídas por los Anunnakis. La conexión entre estas culturas antiguas y sus monumentos parece más profunda cuando miramos estas maravillas de la ingeniería. Las pirámides, en particular, generan especulaciones sobre cómo fueron construidas. Algunos creen que estos monumentos son más que tumbas, lo que sugiere que podrían haber sido centros de energía o incluso portales a otra dimensión. Esta teoría se alimenta de la precisión arquitectónica y la alineación de las pirámides con ciertos puntos astrológicos. Los Anunnaki compartieron este conocimiento con los egipcios, ¿cómo supuestamente lo hicieron con los sumerios? La curiosidad de la historia continúa impulsándonos a buscar estas respuestas. Egipto, con sus secretos escondidos en arena y piedra, aún conserva gran parte de su misterio. Y a medida que exploramos posibles vínculos entre esta civilización y los Anunnaki, surgen nuevas preguntas. ¿Cuál fue la verdadera fuente del vasto conocimiento de los egipcios? ¿Y en qué medida la presencia de los Anunnakis, de ser real, influyó en el desarrollo de una de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo? El enigma de la historia nos lleva a reflexionar sobre cómo estas conexiones perdidas pueden cambiar lo que sabemos sobre nuestro pasado. Los zigurats, imponentes templos escalonados en forma de pirámide, son una de las creaciones más intrigantes de la antigua Mesopotamia. Construidas en honor a los dioses, especialmente a los Anunnaki, estas estructuras destacan por su grandeza y precisión arquitectónica. Eran mucho más que simples edificios. Los zigurats servían como puentes entre el cielo y la tierra, lugares donde los dioses podían descender y conectarse con los humanos. La pregunta que surge es: ¿cómo pudieron los sumerios, con tecnología limitada, construir algo tan monumental? ¿Hubo algún tipo de influencia externa, tal vez incluso de los Anunnaki? La idea de que los zigurats puedan ser algo más que simples centros religiosos ha generado mucha especulación. Algunos creen que estas estructuras eran en realidad portales utilizados por los Anunnaki para viajar entre su mundo y la Tierra. La precisión geométrica y magnitud de las construcciones sugieren que los sumerios tenían conocimientos avanzados de ingeniería y astronomía, algo que, para muchos, hubiera sido imposible sin ayuda externa. Aquí, el misterio de la historia de los Anunnaki se cruza con la pregunta de cómo civilizaciones tan antiguas alcanzaron niveles tan altos de tecnología. Al observar los zigurats, junto con otros edificios monumentales de todo el mundo, como las pirámides de Egipto y las de Mesoamérica, las similitudes son sorprendentes. A pesar de estar en regiones distantes
y ser construidas por diferentes culturas, estas estructuras comparten rasgos comunes, como la alineación astronómica y el uso de formas geométricas perfectas. Esto plantea la hipótesis de que una civilización anterior, quizás los Anunnaki, podría haber transmitido este conocimiento a múltiples culturas a lo largo del tiempo. La curiosidad de la historia nos hace preguntarnos si estos zigurats fueron, en realidad, obra divina o resultado de una tecnología olvidada. Y así, el enigma de la ingeniería del zigurat permanece. ¿Son estas estructuras prueba de que los Anunnaki compartieron su conocimiento con los humanos? ¿O son simplemente el resultado de una civilización ingeniosa que logró sus propios avances? La respuesta puede estar enterrada en las ruinas de estos templos monumentales, esperando ser descubierta. Y a medida que exploramos estos misterios, surgen nuevas preguntas sobre qué más podrían haber dejado los Anunnaki como legado a la humanidad. Cuando observamos las teorías que rodean a los Anunnakis, una de las primeras preguntas que surge es: ¿existe evidencia científica que respalde estas ideas? A lo largo de los años se han presentado muchos descubrimientos arqueológicos y estudios científicos para intentar dar respuesta a esta pregunta. Sin embargo, la ciencia moderna sigue siendo escéptica respecto a la existencia de los Anunnaki como seres extraterrestres o divinos. Gran parte de lo que sabemos sobre ellos proviene de textos e interpretaciones antiguas que a menudo no son aceptadas por la comunidad científica como evidencia concreta. La ciencia se basa en hechos, y las teorías sobre los Anunnaki aún carecen de pruebas indiscutibles. Algunos estudios han intentado encontrar rastros genéticos o evidencia biológica que demuestre la manipulación del ADN humano por parte de los Anunnakis, como sugieren algunas teorías. Las pruebas de ADN sobre restos humanos antiguos, así como las investigaciones de anomalías genéticas, han generado debates sobre la posibilidad de una intervención externa en la evolución humana. Sin embargo, hasta el momento, estos estudios no han presentado conclusiones definitivas. El misterio de la historia permanece. ¿Encontraremos alguna vez pruebas sólidas de que fuimos creados o modificados por seres de otro mundo? Otro punto de debate es el supuesto Planeta X, o Nibiru, que estaría asociado a los Anunnakis. Algunos científicos han sugerido la existencia de un planeta más allá de nuestro sistema solar, pero aún no ha sido confirmada. Aunque hay evidencia de perturbaciones gravitacionales que indican la presencia de un gran cuerpo celeste, aún no se ha observado directamente. Esto mantiene viva la especulación sobre la posible existencia de Nibiru y su conexión con los Anunnaki. La curiosidad de la historia nos lleva a cuestionarnos si la ciencia algún día podrá encontrar este planeta y desentrañar el misterio que lo rodea. A pesar de la falta de evidencia definitiva, el interés en el tema continúa creciendo, impulsado por nuevos descubrimientos arqueológicos y avances científicos. ¿Encontrará la ciencia alguna vez la respuesta al enigma de los Anunnaki? ¿O estas teorías permanecerán en el ámbito del mito y la especulación? Por ahora, la ciencia moderna continúa explorando, pero el misterio persiste, y cada nuevo descubrimiento puede acercarnos o alejarnos de la verdad. Y así, continúa la búsqueda de pruebas sólidas, manteniendo viva la llama de la curiosidad. Las profecías asociadas con los Anunnaki han sido una fuente constante de especulación a lo largo de los siglos. Según algunos estudiosos y teóricos de la conspiración, los antiguos textos sumerios contienen predicciones sobre el regreso de estos seres, lo que tendría un profundo impacto en la humanidad. Estas profecías hablan de un tiempo en el que los Anunnaki regresarán para completar su misión en la Tierra, trayendo consigo cambios radicales. La idea de que estos dioses antiguos puedan regresar despierta tanto miedo como curiosidad. ¿Pero tienen estas predicciones alguna base sólida? ¿O simplemente estamos interpretando leyendas antiguas
de una manera moderna. Las escrituras antiguas describen escenarios en los que los Anunnaki regresarían para gobernar la Tierra, estableciendo un nuevo orden mundial. Para algunos, estas profecías están estrechamente vinculadas a los ciclos de Nibiru, el misterioso planeta que se dice está destinado a pasar nuevamente por la Tierra. El impacto de esto sería devastador, con importantes cambios climáticos y eventos globales que podrían transformar la vida tal como la conocemos. Esta visión apocalíptica hace que muchos vean las profecías Anunnaki como una especie de advertencia de lo que está por venir. Pero, ¿cómo interpretar estos textos en un contexto científico? La relación entre las profecías sumerias y las religiones modernas es otra área de gran interés. Los textos sobre los Anunnaki a menudo se comparan con pasajes bíblicos, especialmente en relación con acontecimientos apocalípticos. Algunos sugieren que los Anunnaki pueden ser los ángeles caídos mencionados en las Escrituras, o incluso seres responsables del destino final de la humanidad. El misterio de la historia aquí es cómo estas diferentes tradiciones religiosas podrían entrelazarse con los relatos sumerios. ¿Sabían los antiguos más de lo que estamos dispuestos a admitir? Sea como fuere, el impacto de las profecías Anunnaki sobre el futuro sigue generando un intenso debate. La posibilidad de su regreso, real o no, hace que muchos se preparen para escenarios extremos. Y aunque estas profecías todavía están sujetas a muchas interpretaciones, continúan fascinando e intrigando, alimentando nuestra curiosidad sobre lo que nos depara el futuro. Al observar estas predicciones, surgen más preguntas sobre el papel de los Anunnaki en el destino de la humanidad. La idea de que los Anunnaki podrían estar vinculados a acontecimientos apocalípticos es un tema recurrente en las teorías sobre el fin de los tiempos. Muchos creen que estos seres antiguos no solo dieron forma al pasado de la humanidad, sino que también desempeñarán un papel crucial en su futuro. Las profecías apocalípticas, tanto en las escrituras sumerias como en otros textos religiosos, sugieren que el regreso de los Anunnaki puede estar relacionado con una era de destrucción y renovación. ¿Podrían ser estos seres agentes de un apocalipsis inminente, como algunos creen? ¿O es esta conexión entre los Anunnaki y el fin del mundo solo otra capa de misterio en la historia? Uno de los principales argumentos que refuerzan esta conexión es el papel de Nibiru, el supuesto planeta de los Anunnakis. Los teóricos afirman que a medida que Nibiru se acerque a la Tierra, comenzarán a ocurrir eventos cataclísmicos, como desastres naturales y cambios climáticos extremos. El regreso de Nibiru sería una señal de que el apocalipsis está cerca, trayendo consigo el regreso de los Anunnaki para recuperar el control del planeta. Este escenario apocalíptico despierta el miedo colectivo y alimenta teorías que mezclan mitología, ciencia y especulación. Pero hay algo más profundo en este enigma de la historia. Además de las implicaciones físicas, la conexión de los Anunnakis con el apocalipsis también implica el aspecto espiritual. En varias religiones, el fin de los tiempos se asocia con el juicio final y la transformación de la humanidad. Algunos creen que los Anunnaki, a su regreso, no solo desatarían destrucción, sino que también provocarían una nueva era de iluminación o dominio. El impacto de su presencia sería tanto físico como espiritual, obligando a la humanidad a confrontar su propia historia y orígenes. La curiosidad de la historia radica aquí en la pregunta: ¿está el regreso de los Anunnaki destinado a transformar nuestra realidad? Y así, a medida que las teorías sobre el apocalipsis se entrelazan con las leyendas de los Anunnaki, el misterio se intensifica. ¿Realmente nos acercamos a un evento apocalíptico provocado por estos seres ancestrales? ¿O es esta conexión solo una forma de interpretar las incertidumbres y los miedos que siempre han acompañado a la humanidad? El futuro sigue siendo incierto, pero las especulaciones sobre los Anunnaki y el apocalipsis siguen provocándonos,
dejando abierta la posibilidad de que nuestra historia esté lejos de estar completamente contada. Una de las teorías más intrigantes sobre los Anunnaki es la idea de que en realidad nunca se fueron. Algunos creen que estos seres antiguos todavía están presentes entre nosotros, viviendo disfrazados o influyendo directamente en las élites del mundo. Los teóricos de la conspiración sugieren que los Anunnaki han controlado el destino de la humanidad desde la antigüedad, manipulando los acontecimientos globales y dando forma a nuestra sociedad. ¿Es posible que seres tan poderosos, descritos como dioses, todavía caminen entre nosotros, invisibles pero activos? El misterio de la historia nos lleva a preguntarnos qué tan ciertas pueden ser estas teorías. Para los defensores de esta idea, la presencia de los Anunnakis en la Tierra se manifiesta de varias maneras. Algunos creen que influyen en gobiernos, corporaciones y figuras de poder, ayudando a moldear el curso de los acontecimientos globales según sus propios intereses. Otros afirman que se están infiltrando en la sociedad de maneras más sutiles, utilizando tecnología avanzada para camuflarse entre los humanos. Esta teoría plantea preguntas aterradoras. Si los Anunnaki realmente están entre nosotros, ¿hasta qué punto somos conscientes de su presencia? ¿Están, de hecho, controlando nuestro destino desde las sombras? Los informes sobre avistamientos de seres humanoides, las teorías sobre sociedades secretas e incluso las especulaciones sobre encuentros con extraterrestres modernos refuerzan esta creencia. Hay quienes dicen que los Anunnaki utilizan una forma de tecnología avanzada para manipular nuestra percepción de la realidad, permitiéndoles pasar desapercibidos. Este tipo de narrativa crea un sentimiento de paranoia y fascinación, donde el misterio de la historia se vuelve casi tangible. En el fondo, la idea de que fuerzas invisibles actúan detrás de escena de nuestra civilización genera una curiosidad irresistible. Pero si los Anunnaki realmente están entre nosotros, ¿cuál sería su propósito? ¿Estarían aquí para continuar su experimento con la humanidad o para guiar silenciosamente nuestra evolución? ¿Y por qué permanecerían ocultos en lugar de revelarse abiertamente? Estas preguntas siguen sin respuesta, pero el enigma sigue provocando la imaginación. Con cada nueva teoría o descubrimiento, nos vemos llevados a reconsiderar lo que sabemos sobre nuestro pasado y lo que puede estar sucediendo a nuestro alrededor sin que nos demos cuenta. ¿El siguiente paso? Explore cómo esta influencia puede extenderse a otras áreas de nuestra sociedad. Las grandes conspiraciones globales siempre han fascinado a la humanidad, y los Anunnaki suelen situarse en el centro de estas teorías. Según los teóricos, estos seres antiguos no solo interfirieron en el pasado de la humanidad, sino que también continúan controlando las acciones del presente. Hay quienes creen que los Anunnaki están detrás de organizaciones secretas como el Nuevo Orden Mundial, influyendo en gobiernos, economías e incluso guerras. El misterio de la historia se mezcla aquí con una sensación de paranoia global, creando la sensación de que fuerzas invisibles controlan los destinos de las naciones. La teoría de que los Anunnaki están vinculados al Nuevo Orden Mundial sugiere que controlan a la élite global para moldear el mundo de acuerdo con sus propios intereses. Figuras políticas, grandes empresarios e incluso líderes religiosos serían manipulados para implementar un plan de control total sobre la población. Algunos creen que las crisis económicas y los conflictos globales son orquestados estratégicamente por los Anunnaki para mantener a la humanidad bajo control mientras se preparan para algo mayor. Este tipo de teoría hace que el enigma de la historia de los Anunnaki sea aún más siniestro y convincente. La influencia de los Anunnaki en las principales conspiraciones también plantea interrogantes sobre nuestro sistema financiero. Los teóricos sugieren que las fortunas de algunas de las familias más poderosas del mundo tienen sus raíces en el conocimiento transmitido por los Anunnaki.
Al controlar el flujo de riqueza, estas élites serían los testaferros de los Anunnaki, asegurando que el poder permanezca en manos de unos pocos. ¿Es realmente humano el sistema que nos gobierna? ¿O sería una estructura creada para mantener el control por parte de entidades mucho más antiguas y poderosas de lo que imaginamos? Y así, el misterio se profundiza. ¿Estaban los Anunnaki simplemente mirando o controlaban activamente el destino del mundo? Si estas conspiraciones son ciertas, ¿qué esperan lograr los Anunnaki con este control global? Y, más importante aún, ¿hay alguna manera de exponer esta supuesta dominación? Estas preguntas siguen alimentando teorías, pero las respuestas siguen siendo difíciles de alcanzar. A medida que exploramos estas conspiraciones globales, nos damos cuenta de que la influencia de los Anunnaki puede estar más cerca de lo que creemos, y su impacto en nuestro presente es una cuestión inquietante. La conexión entre los Anunnaki y las escrituras religiosas ha sido un tema ampliamente discutido. Hay quienes creen que los dioses descritos en los textos religiosos antiguos pueden ser en realidad representaciones de los Anunnaki. Cuando analizamos las escrituras sagradas, desde el Génesis hasta las mitologías de culturas antiguas, vemos descripciones de seres poderosos que vinieron del cielo para interactuar con la humanidad. ¿Podrían ser estos informes una interpretación antigua del contacto con seres extraterrestres? El misterio de la historia se profundiza cuando confrontamos la fe con la posibilidad de que los dioses tengan orígenes extraterrestres. Algunos estudiosos y teóricos de la conspiración señalan que pasajes bíblicos sobre ángeles caídos o hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres podrían en realidad estar describiendo a los Anunnaki. La creación del hombre, el surgimiento de las civilizaciones e incluso el diluvio universal son acontecimientos que aparecen tanto en la Biblia como en los textos sumerios, lo que plantea dudas sobre el origen común de estas narrativas. ¿Fueron los Anunnakis los verdaderos protagonistas de estas historias? ¿O los textos sagrados y mitológicos simplemente coinciden debido a una necesidad humana universal de explicaciones? La idea de que los Anunnaki podrían ser los dioses de varias tradiciones religiosas arroja nueva luz sobre los mitos que han dado forma a nuestra civilización. La historia de la creación del hombre, el papel de los dioses en nuestra evolución y los informes de intervenciones divinas adquieren otra perspectiva cuando se considera que estos dioses podrían ser visitantes de otro planeta. Sin embargo, esta teoría provoca un gran debate, especialmente entre quienes creen en la visión tradicional de las religiones. La curiosidad de la historia nos lleva a preguntarnos, ¿nos han enseñado a interpretar las escrituras de una manera que oscurece la verdad sobre nuestros creadores? Si bien estas teorías son fascinantes, también son extremadamente controvertidas. La religión, al ser una parte tan central de la vida de muchas personas, no es fácil de cuestionar. Pero la historia está llena de enigmas, y los Anunnaki ofrecen una nueva forma de interpretar estos antiguos misterios. Podría ser que nuestras creencias más profundas sobre la creación, el apocalipsis y la intervención divina estén en realidad relacionadas con estos seres de otro mundo? Esta pregunta resuena en nuestros pensamientos mientras exploramos las escrituras en busca de pistas que puedan vincular lo divino con lo extraterrestre. La línea entre dioses antiguos y extraterrestres se ha vuelto cada vez más borrosa a medida que exploramos los mitos y leyendas de civilizaciones pasadas. En la antigüedad, los dioses eran a menudo descritos como seres poderosos que descendían de los cielos, trayendo conocimiento e influyendo en el destino de los humanos. Hoy en día, muchos teóricos sugieren que estas historias pueden ser interpretaciones antiguas de encuentros con extraterrestres, y los Anunnaki a menudo se mencionan como ejemplos de esto. ¿Los dioses de las mitologías antiguas eran en realidad seres de otro planeta?
esta pregunta plantea un enigma de la historia que desafía nuestra comprensión de la religión, la ciencia y lo desconocido. La similitud entre las descripciones de los dioses en las culturas antiguas de todo el mundo es sorprendente, ya sea en Sumer, Egipto, Grecia u otras civilizaciones. Los dioses son retratados como seres superiores, con capacidades más allá de la comprensión humana. Estos informes incluyen desde habilidades de vuelo hasta manipulación de elementos naturales. Para muchos, estas descripciones son claros indicios de una presencia extraterrestre en el pasado de la humanidad. La curiosidad de la historia nos lleva a preguntarnos, ¿por qué tantas culturas, separadas por enormes distancias geográficas y temporales, comparten historias similares sobre seres venidos del cielo? La transformación de dioses en extraterrestres en las teorías modernas no es una idea nueva, pero ha cobrado impulso con el advenimiento de la ciencia moderna. A medida que avanzamos tecnológicamente, nuestra percepción del universo se ha ampliado, y lo que antes se consideraba divino ahora puede explicarse mediante fenómenos extraterrestres. Los Anunnaki, en este sentido, ocupan un lugar central en estas teorías, pues son descritos como seres que interactuaron directamente con la humanidad, enseñando, guiando y, en algunos casos, incluso controlando la evolución humana. La pregunta que surge es, ¿lo que llamamos divino siempre ha sido algo de fuera de este mundo? Al explorar la frontera entre dioses y extraterrestres, nuestra visión de la historia y la mitología se transforma. Lo que alguna vez se aceptó como una explicación religiosa, ahora puede reinterpretarse a la luz de nuevas evidencias y teorías. Sin embargo, esta transición también desafía nuestra visión del mundo y provoca intensos debates sobre lo que significa ser divino. El misterio de la historia aquí es profundo. ¿Estos dioses extraterrestres todavía están entre nosotros, o su presencia fue solo una fase en el largo y complejo viaje de la humanidad? La teoría de los antiguos astronautas sugiere que seres extraterrestres visitaron la Tierra en la antigüedad, influyendo en el desarrollo de las civilizaciones humanas. En el centro de esta teoría, a menudo se menciona a los Anunnaki como los principales astronautas que interactuaron con la humanidad. Para muchos teóricos, los Anunnaki no solo trajeron conocimiento tecnológico y científico, sino que también desempeñaron un papel crucial en la creación y modificación de la raza humana. Esta teoría, popularizada por autores como Zecharia Sitchin, desafía nuestra comprensión tradicional de la historia y sugiere que nuestra evolución en realidad estuvo guiada por una fuerza externa. La teoría de los antiguos astronautas ha ganado fuerza debido a descubrimientos arqueológicos que parecen superar el conocimiento que creíamos que poseían las civilizaciones antiguas. Monumentos como las pirámides de Egipto, los Moai de la isla de Pascua y las líneas de Nazca en Perú se citan a menudo como evidencia de interferencia extraterrestre. Para los partidarios de esta teoría, estos megaproyectos solo podrían haber sido construidos con la ayuda de tecnología avanzada, posiblemente traída por los Anunnakis u otros seres de fuera de la Tierra. El enigma de la historia se intensifica cuando confrontamos estas construcciones con el conocimiento limitado que creemos que tenían estas culturas. Los Anunnakis, en este contexto, son vistos como los guías de la humanidad. Habrían descendido de los cielos para compartir sus conocimientos con los humanos, enseñándonos a construir, plantar e incluso adorar. El impacto de este conocimiento ha resonado durante milenios, y los Anunnaki son recordados en las mitologías y religiones de diversas civilizaciones. La curiosidad de la historia nos lleva a preguntarnos, ¿realmente recibimos ayuda de una civilización extraterrestre? ¿O son estas teorías solo una forma moderna de interpretar las impresionantes hazañas de las culturas antiguas? A medida que exploramos la teoría de los antiguos astronautas,
también nos enfrentamos a una serie de preguntas sin respuesta. Si los Anunnaki realmente estuvieran entre nosotros, ¿por qué se fueron? Y, más importante aún, ¿volverán? La teoría de los antiguos astronautas no es solo una especulación sobre el pasado, sino también una ventana al futuro. ¿Estamos solos en el universo o nuestros creadores están observando, esperando el momento adecuado para regresar? El misterio de la historia se profundiza a medida que continuamos explorando esta fascinante posibilidad. Si las teorías sobre los Anunnaki son ciertas, el impacto en nuestra comprensión de la historia sería monumental. La idea de que una raza extraterrestre influyó o incluso creó a la humanidad altera fundamentalmente todo lo que sabemos sobre nuestros orígenes. Si se confirma, esta teoría reescribiría no solo la historia humana, sino también nuestras creencias más profundas sobre quiénes somos y por qué estamos aquí. El enigma de la historia se convertiría en revelación, y el mundo tendría que adaptarse a una nueva realidad, donde seres de otro planeta jugarían un papel central en nuestra evolución. El impacto en la ciencia sería inmediato y profundo. Habría que reevaluar las teorías evolutivas, que antes se aceptaban como la principal explicación del desarrollo humano. La idea de que nuestra genética fue manipulada por seres de otro planeta desafía los fundamentos de la biología moderna. Además, la arqueología, la historia y la antropología se verían drásticamente afectadas. Los monumentos antiguos, que antes eran vistos como creaciones de civilizaciones pasadas, serían reanalizados desde una nueva perspectiva, que fueron construidos con la ayuda de una inteligencia superior. El misterio de la historia se resolvería de una manera que nadie podría haber imaginado. Además de las ciencias naturales, la confirmación de los Anunnaki también sacudiría los cimientos de la religión. Muchas tradiciones religiosas se basan en la idea de que la humanidad fue creada por un ser divino o una fuerza espiritual. Si los Anunnaki fueran reconocidos como nuestros creadores, estas creencias tendrían que ser reformuladas o adaptadas para integrar esta nueva realidad. La historia humana, que durante milenios ha estado marcada por creencias religiosas, tendría que encontrar un nuevo equilibrio entre espiritualidad y ciencia, entre lo divino y lo extraterrestre. En última instancia, la revelación de que los Anunnaki son reales cambiaría todo: nuestras identidades, nuestra historia e incluso nuestro futuro. ¿Cómo sería el mundo después de un descubrimiento tan revolucionario? ¿Seríamos capaces de afrontar las consecuencias de esta verdad? ¿O la humanidad estaría dividida entre aceptar la nueva realidad o aferrarse a lo que ya conoce? Si bien todavía no tenemos las respuestas a estas preguntas, el enigma de los Anunnaki continúa desafiándonos, empujándonos a explorar los límites de la historia, la ciencia y la propia condición humana. La historia de los Anunnaki nos deja con más preguntas que respuestas. A lo largo de este viaje a través de mitos antiguos, teorías conspirativas y descubrimientos arqueológicos, una verdad persiste: la fascinación que estos seres ejercen sobre nuestra imaginación. ¿Son los Anunnaki solo una leyenda fascinante, una ficción que nació de la necesidad humana de crear historias que expliquen lo inexplicable? ¿O hay, de hecho, algo más profundo, un secreto que se ha extendido por milenios, esperando ser revelado? El enigma de la historia de los Anunnaki sigue siendo una de las mayores cuestiones sin resolver de la humanidad. El misterio se intensifica cuando comparamos la evidencia y las teorías modernas con las antiguas narrativas sumerias. Por un lado, tenemos textos y monumentos que sugieren una estrecha conexión entre dioses y humanos. Por el otro, tenemos la ciencia moderna, que aún no ha encontrado pruebas definitivas de la existencia de los Anunnakis como seres extraterrestres. Sin embargo, eso no nos impide seguir explorando, buscando respuestas a las grandes preguntas que plantean estas historias. La curiosidad por la historia
es una fuerza poderosa que nos impulsa a investigar más profundamente, desafiando nuestras propias creencias y suposiciones. Si bien la línea entre mito y realidad sigue siendo borrosa, la historia de los Anunnaki ofrece un telón de fondo intrigante para que reflexionemos sobre nuestra propia existencia. Si son reales, el impacto de esta revelación sería inconmensurable y reescribiría todo lo que sabemos sobre la historia de la humanidad. Si son ficción, entonces son un testimonio de la capacidad humana para crear narrativas complejas que reflejen nuestras ansiedades, esperanzas y temores. Cualquiera que sea la verdad, el misterio de la historia de los Anunnaki seguirá cautivando las mentes de todo el mundo, invitándonos a seguir cuestionando lo que realmente sabemos sobre nuestro pasado y futuro. Y así, el enigma de los Anunnaki permanece. ¿Realidad o ficción? Esta es la pregunta que resuena a través de los tiempos, y la búsqueda de respuestas continúa envolviéndonos en una red de curiosidades históricas, enigmas culturales y misterios del universo. Quizás, algún día, finalmente descubramos la verdad detrás de estos seres antiguos. Pero hasta entonces, la historia de los Anunnaki seguirá siendo uno de los mayores misterios que la humanidad aún tiene que resolver. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.